El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es ese tiempo del Hijo del Hombre? La Sagrada Escritura, junto a la interpretación que nos da el magisterio de la Iglesia, de la Palabra de Dios, ellas mismas nos ayudan a comprender cuándo será este día. La venida de Cristo en la Encarnación manifiesta que estamos en la plenitud de los tiempos. Y la Iglesia nos ha enseñado que desde el mismo momento en que Cristo se encarnó, el Verbo se encarnó en el tiempo, estamos en un descenso de tiempo hasta llegar al fin de los tiempos. Esa manifestación del Señor que nos ha estado introyectando la liturgia de la palabra durante estos días, nos dice que hay un final. Que efectivamente si hay un final de un tiempo y va a haber un comienzo de un nuevo tiempo, que será el tiempo de la nueva Jerusalén, el tiempo de la nueva iglesia, el tiempo de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y ese tiempo el Señor desea que se realice rápidamente, porque es la restauración total tanto del hombre como de la misma creación. Ese tiempo también lo está deseando la misma creación, dice San Pablo, que con dolores de parto gime y ansía. Y si pudiera hablar ella, aunque lo hace, no en el lenguaje nuestro, lo hace de otra manera, gime con dolores de parto, esperando y reclamando la manifestación de ese día glorioso. Ese tiempo que también que desea el Señor, que desea el cielo, porque los santos, nos dice el libro del Apocalipsis, ellos debajo del altar le preguntan al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a retener esos tiempos?
ese tiempo que ellos desean, que desea la misma creación, también lo desea el ser humano. Y se manifiesta hoy en el desespero, en esa ansiedad que tienen los seres humanos de la tierra, buscando una ilusión, una esperanza firme, buscando una seguridad firme que no se acabe. Y en esa búsqueda, como dice hoy el libro de la sabiduría, neciamente algunos resultan entreteniéndose y dejándose envolver de esas promesas efímeras de seguridad. Ese anhelo también está en el corazón de toda la iglesia, que todos los días a través de la liturgia eucarística, después de la consagración del pan y del vino, cuando se hace presente el Señor en el altar, toda la iglesia en la liturgia, de manera consciente y anhelante, le dice: ven pronto, Señor. Estamos pidiendo todos, anhelamos y pedimos todos la manifestación de ese tiempo. ¿Por qué no se ha realizado? ¿O por qué no se da en su plenitud, en su totalidad perfecta? Por muchas razones. Pero una de ellas es la falta de fe que Dios está viendo, tanto en la iglesia como en la humanidad. Y por eso la pregunta se la hace el mismo Señor en el Evangelio. Cuando esto suceda, cuando esto pase, cuando venga el Hijo de Dios en su manifestación gloriosa, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Y por qué se hace esa pregunta el Señor? Porque sin esa fe es imposible la salvación. Si el Señor no encuentra una fe recta, una fe verdadera en el corazón de los seres humanos, en el corazón de la iglesia, en el corazón de los cristianos, si esa fe no es verdadera, como la exige el Evangelio, podemos perdernos de llegar a la vida eterna y a disfrutar de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Es un requisito indispensable para la salvación, afirmado por la misma palabra de Dios en diferentes pasajes del Evangelio y en las diferentes cartas de San Pablo y también en la carta a los Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, y si no tenemos esa fe no nos podemos salvar. No podemos llegar a esa salvación definitiva. ¿Por qué se han retenido los tiempos? Cuando el cielo lo anhela, cuando la creación lo quiere, cuando la iglesia lo pide, cuando el ser humano anhela ese tiempo. ¿Por qué se retienen esos tiempos? Porque la Virgen también lo ha dicho y no contradice para nada a la revelación bíblica, ni contradice para nada lo que la iglesia nos ha enseñado. Si el Señor viniera, muchas almas se perderían. Muchas, muchísimas. Y Dios no quiere que se pierda ni una sola. Dios quiere la salvación de todos. Por eso cuando se manifieste ese día, estarán arando dos, y de los dos será arrebatado uno, y otro será dejado. Claramente nos lo dice el Señor. Se manifestará como en los días de Lot, que la gente se dedicaba a hacer otras cosas, a enfocar el movimiento de sus esfuerzos y concentrarlos en otros objetivos que no era el Señor, que no era el fundamento mismo de la fe, que no era el fundamento de la esperanza, que no es el fundamento del amor. Y cuando se manifestaron esos días en los tiempos de Noé y de Lot, muchísimos perecieron. Cuando Abraham se da cuenta de lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra, donde vive su sobrino Lot, porque Dios dice: este ha sido un hombre justo, que ha vivido según los dictámenes de mi corazón, y ha sido fiel a ellos, y se ha esforzado por vivirlos, y ha padecido sufrimiento, dolor, persecución, por vivir obediente a lo que mi corazón le ha dictado. A este hombre yo tengo que revelarle y darle a conocer lo que va a pasar. Y Dios le mostró. Y lógicamente Abraham eso lo angustió.
no solamente por su sobrino Lot y todo el resto de familia que tenía en Sodoma y Gomorra, sino por toda la gente que había allí, y sobre todo aquellos que él pensaba que eran justos. De hecho, Abraham pone una cifra significativa de justos que él cree que puede haber en Sodoma y Gomorra, y le dice: Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Cuando tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios lleno de misericordia, ¿cómo vas a destruir al justo junto con el impío? Y dice el Señor: yo no destruiré al justo con el impío. Señor, y entonces si allí hay 45 justos, ¿cómo los vas a destruir? Abraham, no hay 45 justos en Sodoma y Gomorra. Señor, 40. Abraham, no hay 40. Aunque tú lo creas, no los hay. Porque Dios conoce cada corazón. Señor, y si hay 30, perdóname ser tan atrevido, pero si hay 30. Abraham, no hay 30. Señor, y si hay 20, no hay 20, Abraham. Y si hay 10, no hay 10. Y si hay 5, no hay 5. Esa es la realidad. El Señor nos ha venido advirtiendo, y esta sociedad actual se ha pervertido. ¿Qué fue lo que lo que le rebosó la tasa en Sodoma y Gomorra? Que el hombre se había ido en contra de la naturaleza sexual y afectiva. Y cuando llegan los ángeles de Dios con apariencia humana a casa de Lot, los hombres pervertidos sexualmente se fueron a abusar de ellos y querían devorárselos lujuriosamente, porque seguramente eran unos jóvenes atractivos para la carne, para la lujuria. Tanto que Lot se asustó tanto que les dijo: no hagan esto, yo les entrego a mi hija, hagan con ella, viólenla si quieren, pero a estos hombres no, son extranjeros. Eran ángeles de Dios. Iban a matar a Lot porque sí iban a entrar el desenfreno carnal, el desenfreno sexual. Los encegueció tanto que iban a hacerle daño a Lot para meterse, sin saber que eran ángeles de Dios, porque la ceguera de las pasiones desordenadas nos vuelven tan torpes que no nos damos cuenta que incluso podemos estar atentando contra lo sagrado. Y los ángeles extienden su mano, atrapan a Lot, lo entran, lo encierran y le dicen: rápidamente tienes que salir de esta ciudad, Dios la va a destruir. Va a venir un castigo y el Señor ha tenido compasión de ti, en atención a la fidelidad de Abraham, no de Lot. Porque Lot, recuerden que cuando hicieron la distribución, Lot se dejó entusiasmar por la belleza del lugar. Lot tenía avaricia en su corazón y le dejó lo peorcito a Abraham, y resulta que Abraham terminó quedándose con lo mejor. Cuando en esta vida escogemos lo mejor, lo confortable, y está pasando dentro de la iglesia, es muy doloroso ver cómo la gente, llevada por las pasiones desordenadas, le llama fe a lo que no es fe, y se está yendo detrás de los poderosos, detrás de la apariencia, se está yendo detrás de lo sensual. Hoy en la iglesia hay unos criterios dentro de la jerarquía muy dolorosos. En la jerarquía hay un afán por volver a poner la iglesia en una autoridad y que la iglesia vuelva a tener un poder en el mundo significativo, que la iglesia vuelva a tener la concentración de las cámaras, de las redes sociales. Y eso es pura apariencia engañosa, y por eso hoy el libro de la sabiduría dice: necios, que no se están dando cuenta qué es lo que está queriendo enseñar Dios. El afán de Dios
es que nuestro corazón, nuestra vida no se apegue a esta temporalidad, sino por todo lo contrario, desapegarnos de todo esto. Y algunos dentro de la iglesia están luchando para que nosotros nos aferremos a esta temporalidad. Y estamos desconociendo el plan, la voluntad de Dios, que quiere llevarnos a un mundo mejor. Quiere llevarnos al cielo. Quiere hacernos participar del lugar que Cristo nos ha preparado con su resurrección, con su pasión, muerte y resurrección, con su ascensión a los cielos. Pero el hombre de hoy está rechazando ese plan. Y es mentira lo que predican muchos hoy dentro de la iglesia, que es que queremos el cielo. No queremos cielo. Queremos que ese cielo se instaure aquí en la tierra a la manera nuestra. Y eso la iglesia ya lo ha rechazado, porque la iglesia lo ha visto como un milenarismo y como una forma del sistema anticristiano, como una imposición del anticristo. Catecismo de la Iglesia Católica, que recoge toda la doctrina, no solamente del Concilio Vaticano II, sino el magisterio de 2000 años lo advierte. Miren lo que está pasando hoy. Católicos que están apostatando de la verdad, de la moral cristiana, de la fe, por imponer poderes políticos y en nombre de la iglesia, en nombre de la fe, aprovechándose de la gente, como si el triunfo nuestro nos lo fueran a dar partidos políticos, senadores, congresistas. El triunfo lo va a dar Cristo. Y de otra manera, la vocación política solo es un servicio que debe ayudar a los cristianos y también a todos los hombres y mujeres de las naciones a vivir dentro de los valores sustanciales de la justicia, de la verdad, de la libertad y de la solidaridad. No más. Pero esas tendencias políticas que son mesías, falsos, mentirosos mesías, que se muestran como salvadores, esa no es la vocación de la política. La vocación de la política es un servicio para que en una nación se viva de manera más justa, de manera más solidaria, para que se ayude a los seres humanos a descubrir la verdad sobre sí mismos, su propia verdad, y ayudarles a vivir la verdadera libertad, que al fin de cuentas, cuando se hace de manera correcta, nos lleva a Dios. La gente está llena de tanta basura. Yo todos los días atiendo gente y me duele ver lo engañado que está, lo engañadas que van las almas. Se ponen a escuchar gente con apariencia de verdad y después no pueden porque andan confundiditos. Padre, pero es que a mí me enseñaron esto así. Mira, eso es herético. Yo siempre mantengo el catecismo y les muestro, mira, no te aferres a eso que... Padre, pero esto lo enseñan los sacerdotes, esto lo enseñan algunos predicadores, algunos laicos. No sigan alimentándose de basura, ya se han alimentado de mucha basura. Padre, entonces, ¿qué hacemos? Hay que volver a la Eucaristía. No le dediques tiempo a eso, ni siquiera dediques tiempo para reflexionar esas cosas tan erróneas. Ve al Santísimo. Coge el catecismo, coge la palabra de Dios, comienza a meditarla, a orarla. Además, esta recomendación no es mía, es del Señor. Vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Y este mandato del Señor lo recoge bellamente la Iglesia, preocupada por nosotros, y nos dice que la vigilancia es en atención al Señor, no en obediencias falsas, ciegas. La gente ya hasta le dice a uno, Padre, es que debemos tener una obediencia ciega. No hay que pensar, falso, falso, falso. Dios te va a pedir cuentas de eso. Porque Dios te dio la inteligencia para buscar la verdad. Y si la Virgen hubiera tenido una obediencia así, no hubiera cuestionado el anuncio del ángel. Pero lo cuestionó porque quería descubrir la verdad. Y es un derecho que tiene todo ser humano. A mí un superior no me puede imponer cosas
que me limiten la capacidad racional. Al contrario, me debe ofrecer caminos para que racionalmente yo encuentre la verdad de Dios en su mandato, en su norma, en su petición. Porque si yo no encuentro la voluntad de Dios en la orden de un superior, yo no tengo el deber de obedecerla. Y me debo resistir rotundamente. Si no lo puedo hacer de manera externa, lo puedo hacer de conciencia. Así me quiten la vida. Porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así sea dentro de la iglesia. Nosotros no podemos proponer una obediencia ciega. Eso no es de Dios. Eso no es humano. Eso no es justo. Eso no es verdadera libertad. Es que el que obedece no se equivoca. Y estos falsantes, estos hipócritas que enseñan eso, deberían enseñarle a la gente el fundamento completo de la obediencia católica y cristiana virtuosa. El que obedece no se equivoca. Cuando ve claramente que lo que le están mandando no contradice a Dios y no contradice a la iglesia. Pero es un deber mío verificar si lo que me están mandando está acorde con la voluntad de Dios, con su palabra o con el mandato de la iglesia. Porque si no está de acuerdo con eso, yo no debo obedecer. La obediencia en la iglesia existe para que nos vincule más rápida. Las mediaciones humanas de obediencia en la iglesia existen para que me vinculen más rápida y efectivamente con la voluntad de Dios. Un superior que no manda según el querer de Dios es un superior que le va a tener que dar muchas cuentas a Dios, muchísimas. Un papá, una mamá que impongan autoridad y esa autoridad no esté basada en la palabra de Dios, no esté basada en la fe de la iglesia, ese papá y esa mamá le van a tener que dar muchas cuentas a Dios. Porque no pueden explotar la libertad humana. Una libertad que no es de ellos, es de Dios. Y Dios se la dio a personas concretas. Un esposo que imponga autoridad a su esposa y no esté basado en la autoridad de Cristo, en el ejemplo de Cristo, en el Evangelio, ese esposo hace mucho daño y le va a tener que dar cuentas a Dios. Y mucho más grave, si por imponer su propio capricho dice que es en nombre de Dios y en nombre del sacramento. Una esposa que se rebele a lo que Dios le pide en su sacramento matrimonial y que imponga sus propios criterios, no basados en los criterios del Señor y del Evangelio, también tendrá que darle cuentas al Señor de eso. Es la fe que el Señor quiere encontrar en nosotros, una fe obediente a Él, una fe obediente a su palabra. La iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña cómo fue la fe de Abraham y nos la pone como un ejemplo insigne para nosotros los católicos, porque fue una fe obediente a la voluntad del Padre. La Iglesia nos muestra otro ejemplo más grandioso aún, y es el de la Virgen. Una fe celosa y obediente a la voluntad del Padre. Estos que enseñan falsamente una obediencia que se debe acoger de manera ciega, estos no enseñan en nombre de la fe cristiana y católica. Estos lo que son autoritarios, impositivos, aprovechándose la vulnerabilidad de las pobres almas, imponiéndoles cargas que ni siquiera ellos cargan, imponiéndole pesos a la gente que ni siquiera ellos lo hacen, falseando la verdad del Espíritu Santo. Miren, es que lo hemos visto y todos los días van quedando al descubierto. Todos los días van quedando al descubierto. Enseñan pero no hacen. Se contradicen. Hoy enseñan una cosa y mañana enseñan otra cosa muy diferente, porque lo hacen a pura conveniencia. Cuando les conviene hablar de esto, hablan de esto. Cuando les convenía hablar
de la dignidad de la recepción eucarística, de cómo comulgar y hacerlo de rodillas y en la boca. Cuando les convenía eso, hablaban de eso. Pero cuando les convino hablar, imponer la comunión en la mano, porque les convenía, también lo hicieron. ¿Y cómo una persona puede enseñar hoy una cosa y mañana otra cosa diferente? La verdad no es así. La verdad es única, inamovible, incambiable. No, hay que ser más flexibles. Es que la Eucaristía para nosotros es un dogma de fe, porque es la presencia misma de Cristo. Pero si tienes que ir a comulgar en pecado mortal, no te preocupes, que Dios entiende. Dios ama, su misericordia es infinita. Y saber que un pecado mortal vuelve y mata a Cristo. No importa que lo tengas que matar, mátalo otra vez. No importa que lo tengas que asesinar. Porque el pecado mortal asesina la vida de Cristo en nuestro corazón. Y por eso Pedro no tiene reservas en decirles en el primer anuncio: ustedes mataron al Señor. No, esas cosas no hay que hablarle a la gente, porque la gente se confunde. Dios no habla así, pero la Sagrada Escritura sí habla así. Estos falsean la misma palabra de Dios. Es un relativismo tan descarado. Alguien me escribía y me dice: padre, es que estamos peor que en Sodoma y Gomorra. La gente está sufriendo mucho dentro de la iglesia, y esto nos lo merecemos nosotros, por no buscar al Señor a tiempo. La vigilancia que nos pide la iglesia, interpretando el mandato de la vigilancia del Señor, es en atención a Cristo, no a los hombres. No a los hombres. Es en atención a la palabra del Señor que está en la Sagrada Escritura, no a la palabra de los hombres. Es en atención a la segunda venida del Señor, no a las esperanzas falsas que me ofrecen los poderes humanos de este mundo. Cuando venga el Hijo del Hombre, así sucederá como en los días de Lot. ¿Y qué le pasó a su esposa? Por estar mirando para atrás porque estaba apegada. ¿Qué le va a pasar a los que están apegados a las cosas de esta tierra y que tienen su esperanza puesta, su ilusión puesta en los triunfos temporales? Se van a convertir en bultos de sal. Y si nosotros caemos en esta trampa, también nos pasará lo mismo. Nosotros no podemos apegarnos a nada, absolutamente a nada ni a nadie. Yo amo mi comunidad y el Ave María ha sido una bendición para mí muy grande, pero es un medio, no es un absoluto. Cualquier día el Señor vendrá y me llamará y yo tengo que estar tan desprendido, con un amor tan grande a Él, que tendré que soltar. Y antes de que Él venga, yo no puedo apegarme a esto. No puedo apegarme ni siquiera a una vocación sacerdotal o religiosa, porque el absoluto es Cristo. El sumo y eterno sacerdote es Cristo. Y nosotros tenemos que vivir para el Señor. Para Él vivimos, para Él morimos, para Él somos. Hacia Él tiene que estar orientado nuestro corazón. Nosotros no nos podemos apegar a nada en este mundo. La mujer de Lot, por ser apegada, se convirtió en una estatua de sal, por ponerse a mirar hacia atrás. A mí no me debe tener nada ni nadie. Y a veces nos da miedo serle fieles al Señor en este tiempo, porque de pronto me deja de querer, o de pronto esta persona ya no me va a aceptar, esta que me ayudaba ya no me... Eso nos está pasando en la iglesia, en la jerarquía. A sacerdotes que dejamos de hablar la verdad por miedo a que nos quiten las ayudas, los subsidios. ¿Por qué? Cuando hay que hablar la verdad, hay que hablar la verdad, así perdamos lo que perdamos por amor a la verdad. La iglesia le está teniendo miedo hoy, a varios frentes de la iglesia en la jerarquía tienen miedo a hablar de la verdad porque es que nos están quitando los privilegios que teníamos.
La iglesia ustedes van a escuchar ese discurso, en obispos, en sacerdotes, es que la iglesia está perdiendo privilegios en el mundo. Deberían ir a escuchar al Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, para que vean la libertad que nos da la iglesia, el magisterio auténtico de la iglesia en el Concilio Vaticano II, cuando la iglesia se está viendo impedida en su libertad religiosa por obtener privilegios, así sean políticos, la iglesia tiene que renunciar a eso. Y así, ¿ustedes creen que el gran silencio hoy de gran parte de la jerarquía, que no se atreven a denunciar la verdad en los estados por miedo, para que no nos persigan, es que se nos mete el comunismo, el marxismo y nos va a perseguir y nos va a quitar? ¿Y qué nos pueden quitar? No nos pueden quitar nada. Miren la libertad de este obispo nicaragüense. Eso se llama libertad religiosa. ¿Quién le está impidiendo a él evangelizar? Nadie. Él está detrás de unas rejas y su testimonio está impactando hoy más en el mundo que si estuviera ya en un púlpito. Porque somos demasiado superficiales. Creemos que le hacemos bien a la gente, no entendemos la dimensión espiritual de las cosas. Creemos que el bien a la gente se lo vamos a hacer si estamos en unas redes sociales, si tenemos multitudes y vienen multitudes. No. La gente espera mucho más que eso. El mundo espera mucho más que eso. Es más, para el mundo ese tipo de cosas son como una función de teatro o una función de circo. La gente espera mucho más que eso. El mundo espera testimonio. Que de verdad lo que nosotros decimos de dar la vida por el Señor sea cierto. Y el mundo está expectante a ver si es verdad o no es verdad. Y cuando el mundo ve que somos incoherentes, se ríe de nosotros, ¿sí ves? Esos católicos ahí que hablaban tanta payasada, véalos ahí. Y ahora que les toca dar testimonio, no, esos no dan testimonio de nada, esos se venden por cualquier peso, por cualquier honor en este mundo, se venden, se regalan. ¿Quién le va a creer a un cristiano así? Que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Dice, no, ese es un payaso de teatro. Eso es una función de teatro, eso no es verdad, eso es una caricatura. Hoy dice una cosa y mañana dice otra. ¿Cuántos no se burlan de nosotros los sacerdotes cuando llegamos allá felices? Prometes ser fiel a Cristo, prometes estar en el magisterio de la iglesia, en la tradición de la viva de la iglesia, prometes enseñar cuando recibimos los ministerios y nos entregan la palabra de Dios, prometes enseñar la palabra de Dios y encarnarla en tu vida y serte, sí, prometo delante de todo el mundo. Y después cuando comenzamos a vivir el ministerio, ¿será que la gente sí ve eso en nosotros? Le decía San Pablo a Timoteo, defiende la fe, proclámala a tiempo y a destiempo, sé celoso de ella, cuida el depósito de la fe que has recibido y no te vayas a vender. ¿Y qué depósito de fe defendemos hoy muchos dentro de la iglesia? El nuestro, no el del Señor. El nuestro, no el de la iglesia. El nuestro, el del consenso, el del grupito. El de un predicador. Pero no el de la iglesia. A los hijos e hijas del FIA se nos dio un carisma muy tremendo. Y nuestro carisma, a lo primero que nos impulsa es a tener el sentido de la iglesia, el sentir de la iglesia. Con sentido de iglesia, dice nuestro carisma. Porque es que tenemos que cuidarnos de los caprichos personales, de los consensos humanos. Porque a veces también vienen presiones de afuera que quieren llevarnos a vivir a su manera. Y parece que saben más que nosotros, que somos los que estamos viviendo aquí esta realidad, esta experiencia religiosa. No crean que no, eso nos enfrenta continuamente a los sucedáneos. Nuestra fundadora se enfrentó varias veces y de afuera le decían, vea, usted tiene que vivir así, pero esa gente no vivía nada. Y los que están afuera son los que saben cómo debemos vivir, como si a los de adentro el Señor no nos mostrara
¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos responderle a estos tiempos? La iglesia está necesitando hijos e hijas de verdad, fieles. Nuestra fundadora nos decía, vean, si ustedes no son fieles, se van a convertir en una mentira vestida de blanco y azul, andando y paseándose por el mundo. Porque podemos ser mentira vestida de blanco y azul. Si no somos coherentes, si el miedo nos gana y si nos dejamos llevar de lo que piensa el mundo, de lo que pensamos nosotros. Nos llamaron a amar la iglesia a nosotros, pero eso es una tarea de todo cristiano, amar la iglesia. Y amarla en donde está constituida la iglesia, en la palabra de Dios, en la tradición viva y en el magisterio. Hoy hay gente que es muy contestona y muy agresiva, muy violenta y muy deshonesta con la iglesia. Todo lo juzgan, todo lo condenan, todo lo califican, pero no conocen el magisterio de la iglesia. ¿Con qué juicio creen que estén juzgando? Con el juicio arbitrario. No, es que a mí Dios se me revela de otra manera. Y yo lo sentí, el Señor me lo mostró. Padre, es que eso es así, porque el Señor me lo mostró. ¿Y tú cómo sabes que fue el Señor y no fue el demonio? ¿Y tú cómo sabes que sí fue el Señor y no fuiste tú, tus instintos? Padre, porque yo lo sé, porque yo lo siento, porque a mí eso me da paz. Al demonio también da tranquilidad. Él también da una falsa paz. Nuestro ego también da una falsa paz. Lo de Dios hay que mirarlo a ver, como hizo la Virgen, que mientras recibió el anuncio del ángel Gabriel ya se conocía las Sagradas Escrituras. Ella fue y verificó a ver si lo que le estaban anunciando coincidía con la Torá, coincidía con los profetas, con los salmos, porque se lo conocía. Un católico que no conoce la palabra de Dios hoy va a terminar muy mal. Termina como un protestante, como un sectario, que declara infalible solo lo que él vive, lo que él siente y lo que él piensa. Y así hay mucha gente hoy dentro de la iglesia. Y está dentro de nosotros, dentro de mismo nosotros los sacerdotes, la vida consagrada, los laicos, porque es una desorientación. Es una desorientación tan grande. Ve, hay gente, uno escucha expresiones, Padre, es que yo le debo mi vida a esta persona. No, tú le debes la vida a Jesucristo. Padre, es que yo le debo la vida a este grupo, a este otro. No. Imagínense yo llegar y decir, es que yo le debo la vida al Ave María, a los hijos y las hijas del Fiat. Ni mi vida, ni mi redención, ni mi salvación se la debo a los hijos y a las hijas del Fiat. Se la debo a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegué aquí porque encontré al Señor, a ese Señor que me había dado la vida, a ese Señor que me había salvado y me había redimido, y me dijo, sígueme por acá. Pero ¿cómo? Por eso lo que está advirtiendo hoy el libro de la sabiduría, necios que se dejaron entretener en la belleza de este mundo y no reconocieron en todas estas manifestaciones al Creador. Y hoy diríamos desde el Nuevo Testamento al Redentor. Es como si nosotros los hijos del Fiat tuviéramos que hacer una profesión de fe y decir, nosotros debemos los 26 años de fundación religiosa, se la debemos a la diócesis de Sonsón Río Negro. No, se la debemos al Señor, se la debemos al cielo, a Dios nuestro Creador. Esta iglesia particular ha sido un instrumento bueno que nos ha ayudado y han tratado de entender la voluntad del Señor y meternos a nosotros los hijos y las hijas del Fiat dentro de ese plan de la voluntad del Señor en la iglesia. Ha sido un instrumento maravilloso en la iglesia católica, esta iglesia particular que nos acogió como hijos del Fiat, que nos ha acompañado,
que nos ha ido custodiando en los 3 obispos que hemos tenido y que ellos se han empeñado en que nosotros estemos en torno a la voluntad de Dios y nos mantengamos dentro de la iglesia. Y ellos saben que ha sido un acompañamiento. Pero cuando los instrumentos no obran así y aquiparan la gente para ellos y no son una ayuda para que la gente pueda terminar en el Señor y pueda terminar haciendo la voluntad del Señor, eso se vuelve un desorden y se convierte en la necedad que está advirtiendo hoy el libro de la sabiduría. Se dejaron fascinar por la belleza de las cosas, pensaron que estas cosas eran dioses, pues sepan que el Señor les aventaja a estas cosas y a estos instrumentos, pues Dios es el autor de la belleza y Dios fue quien las creó. A mí me encanta mucho, la hermana Blanca es muy enfática cuando la gente viene a las convivencias y allá están 800, 900, hasta 1000 personas en ese templo y les pregunta, a ver, levanten la mano los que vinieron por primera vez. Levanten la mano la gente. Levanten la mano los que vinieron a buscar a la hermana Blanca. Y hay gente que la levanta. Levanten la mano los que vinieron porque creen que la hermana Blanca es la que los va a ayudar. Y algunos hasta la levantan. Y ella les dice, así como el libro de la sabiduría, necios, tontos. Ustedes tienen que venir a buscar a Jesucristo. Tienen que venir a buscar al Señor. Quien venga al Ave María buscando otra cosa pierde el tiempo. Por eso aquí pasa mucha gente, muchísima. La cantidad de gente que pasa por este lugar es impresionante, tanto los que vienen a ser religiosos y religiosas, como los que aquí, nosotros aquí no morimos de hambre por promoción vocacional, ni la tenemos que hacer. Aquí llegan muchos, pero muchos, en lo que yo llevo han pasado cantidades. Pero el Señor nos prueba, a ver a quién estamos buscando de verdad. Porque como de este lugar se habla tanto, y hay gente que viene con intenciones torcidas, ¿sí?, a buscar otras cosas, y se tienen que ir con la cabeza entre las patas, porque es una obra que cuida el cielo, ¿sí? Cuando uno deja torcer sus intenciones, y es impresionante, sin que uno tenga que hacer ningún esfuerzo, Dios lo hace. Cuando a uno se le tuercen las intenciones, termina mal. Entonces, necios que no conocen al autor y que no se entregan al autor. Miren, en la ayuda a la gente en estos tiempos, no los centremos en instrumentos. No le hagamos ese daño a la gente. Vea, es que usted tiene que ir allí. No, usted tiene que ir al sagrario, vaya a la Eucaristía, medite más la palabra del Señor, rece con más corazón el Santo Rosario. Esa es la mejor ayuda que le podemos dar a la gente. No les demos otras recetas, que la gente hoy no necesita otras recetas. No embauquemos a la gente. Conocer la verdad significa conocer que Cristo es el único que salva. Y el único salvador para estos tiempos de desorientación es el Señor. A mí hay gente que me dice, padre, ¿y usted a qué padre recomienda? Yo a ninguno. Le recomiendo al Padre Celestial. Y descúbralo en Jesucristo. ¿Sí? Claro, ¿yo qué voy a estar recomendando? Yo recomiendo al que conozco, que sé que salva y es el que me ayuda a mí en todas, y ese a quien la iglesia me ha presentado de una manera maravillosa y estupenda. Por eso amo tanto a la iglesia. La iglesia es hermosa, porque ella fue la que me presentó a Jesucristo y me lo presenta todos los días en los sacramentos. Y la iglesia es hermosa porque todos los días me dice, Omítar, vea, si usted no se aferra a la Eucaristía, si usted no se aferra a los sacramentos, si usted no se aferra a esto que yo le estoy dando, que es lo que yo le ofrezco, los sacramentos, que es la vida misma de Cristo, usted perece. La iglesia es hermosa porque todos los días nos ofrece a Cristo en los sacramentos. Es hermosa. La iglesia no se presenta a sí misma. Pero hay grupos hoy dentro de la iglesia que se presentan a sí mismos. Y usted los ve que hablan, ya tienen su propio credo, ¿sí?
Y eso lo profesan a muerte. Es que yo por este grupo doy la vida. Así a ese nivel. Y Jesucristo está buscando quién dé la vida por él. Pero usted los escucha así. Yo los escucho. Y es que tú tienes que dar la... No, espera un momentico. Yo la vida la tengo que dar por el Señor. Por el único autor de la vida. El único redentor. Pero a eso está llegando la apostasía hoy. Es una apostasía real en la práctica. Algunos, qué pecado el Papa Francisco. Algunos que caen en esos extremos también. Es que yo no le... Una vez llegaron los hermanos aquí a decirme, padre, mire, es que un padre nos dijo que todo lo que decía el Papa era palabra de Dios y nosotros teníamos que mirarlo así. Yo no creo que este padre haya dicho eso no es cierto, ustedes son exagerados. Sí, padre, sí, vea, le vamos a mostrar. Claro, como habían estado en una celebración que fue pública y transmitida, cuando yo escucho eso y yo, válgame Dios. No. Ustedes no han escuchado, todos hemos escuchado al Papa Francisco que dice que él es limitado, que tiene errores, que oremos por él, que él está en esa misma tarea que estamos nosotros de poder escuchar al Espíritu Santo, pues porque él no es palabra de Dios. Y otros que caen en otro extremo, ¿sí? A odiarlo tampoco. Es un instrumento, un servidor de Dios en la iglesia, por quien tenemos que orar, a quien tenemos que ayudarle, sobre todo con nuestra oración, con nuestro amor, porque le están tocando tiempos muy complejos. Y el Papa es muy expuesto, y este Papa Francisco le ha tocado estar más expuesto todavía. Si el Papa Benedicto XVI estuvo expuesto a una cantidad de peligros, el Papa Francisco sí que es cierto. Y él ha pedido oración, hace poquito ha pedido oración, mucha oración, para que él pueda escuchar al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el deber, la obligación, con todo el amor de nuestro corazón como católicos, de orar muchísimo por el Papa. Cada vez nuestra conciencia y nuestro amor de oración por él en la Eucaristía tiene que ser más grande. Porque él está prestando un servicio en favor de la iglesia. Y nuestra tarea es orar por él. Por eso él decía, oren para bien, no para mal, porque hay gente que pide, es escandaloso lo que va a decir, pero es verdad, cuando él dijo esto es cierto. Hay gente que desearía que él se condenara. No, por Dios, eso no es cristiano, no es humano, no es caritativo. Y es verdad que él como ser humano tiene errores, y por eso tenemos que orar como los tenemos nosotros. Por eso tenemos que orar mucho por él. Mucho. Entonces, no nos dejemos engañar. Ayer nos decía el Señor, les van a decir está aquí, está allá. No vayan, no pierdan el tiempo. ¿Sí? Hoy nos dice que eso es inminente y que va a ser real y en cualquier momento se manifestará cuando menos nosotros lo pensemos, y el ejemplo que nos da el Señor es los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, y los tiempos de Noé cuando vino el diluvio. Y la Virgen en Akita lo advirtió, eso lo aprobó la iglesia, dijo que Dios iba a castigar el mundo y que iba a ser una prueba más terrible que la del diluvio. La Virgen en Fátima lo dijo, también lo aprobó la iglesia, y la iglesia lo reconoció con mucha sencillez que eso era cierto. La ira de Dios, dice San Pablo, se manifiesta cuando Dios nos deja que hagamos, ya nos empecinamos tanto en hacer lo que nos da la gana, que dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? En su libertad, yo no me puedo meter porque yo se la entregué, se la confié. Dios lo que hace es darnos tablas de salvación. Le dijo a Noé, construye un arca. Le dijo a Lot, sal y no mires para atrás. Sí. Y nos dice a nosotros, pégate de la Eucaristía, de la adoración eucarística, del Santo Rosario, mi madre, meditando los misterios del Rosario con el corazón. Pégate a la palabra de mi Hijo, pégate a ella. No te despegues de ella, que con él, esa es el arca que nosotros construimos. Porque de eso se alimenta la fe, y si la fe está fuerte, no vamos a perecer. Pero si la fe no está fuerte, podemos perecer muy fácilmente, y hoy nos engañan muy fácilmente. Por eso, que la Virgen
que está siempre cerca de nosotros y está dispuesta a ayudarnos en todo. San José, ellos nos hagan tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo y que nosotros corramos donde está la esperanza, la alegría y la paz, que es el corazón eucarístico de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.